Bueno, lo primero es que esta reforma viene acompañada de dos cosas. Uno, el reporte de los expertos tributarios que fue entregado en diciembre del año pasado. Entonces, lo primero que traté de hacer hasta muy altas horas de la noche ayer era tratar de ver qué de lo que habían sugerido los expertos está allí. Y cuando yo vi el reporte de los expertos siempre llamé esto como la película El bueno, el malo y el feo. Hay cosas buenas, cosas malas y cosas feas. ¿Qué veo yo de la propuesta? Yo veo cosas feas que me preocupan mucho. Me parece que el impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto muy mal sustentado, no solamente en el reporte de los expertos, sino en esta reforma. Porque se está vendiendo como si fuera un impuesto para la salud pública y lo están vendiendo como un mecanismo para controlar la obesidad en el país. ¿Qué me llama a mí la atención? Que en Colombia el consumo de bebidas azucaradas es apenas el 3% del consumo de calorías que tiene un individuo promedio. La gran mayoría de las bebidas azucaradas que se consumen en el país no son necesariamente las gaseosas, son los jugos no etiquetados. Entonces me parece que aquí se está generando una política para castigar a un sector industrial que además genera mucho empleo formal y que también va a repercutir negativamente, uno, en las clases populares y por otro lado en las cadenas de tenderos. ¿Qué experiencia le quedan a uno de lo que hizo México? México introdujo un impuesto como ese, entonces disminuyó el consumo de gaseosas, no redujo la obesidad y quebró decenas de miles de tenderos. Entonces me parece que ese impuesto, a mi modo de ver, tiene una mala formulación. A mí me preocupa mucho el IVA que se le está imponiendo, por ejemplo, a la tecnología, a los teléfonos inteligentes, a los computadores portátiles, porque me parece que la devaluación ha jugado en los últimos años en detrimento de la adquisición de tecnología para la clase media. Una devaluación de más del 50% en los 2 últimos años y ahora con esta carga tributaria pues va a disuadir más el acceso de la clase media a esa tecnología. Me parece que también el introducirle IVA a los datos móviles me parece que también atenta contra el desarrollo tecnológico y por supuesto me parece que introducirle un IVA al Internet popular en estrato 3 pues también va a dificultar más el acceso de la, ¿cómo dijera yo?, de la red de banda ancha para un sector importante de la clase media. Me parece que subir el IVA del 16 al 19% en momentos donde la confianza del consumidor cae, donde hay una inflación alta, puede generar efectos negativos en la economía. ¿Qué pensaba yo? Yo decía, bueno, si usted tiene que la economía se está desacelerando, la confianza del consumidor está en niveles bajos, la inflación está alta y usted realmente quiere hacer algo en IVA, pues hágalo progresivo. Pero subir del 16 al 19 de un solo golpe es un aumento del 18% de un tanganazo, como dirían vulgarmente, y ya sabemos que este año la inflación se comió el aumento del salario mínimo. Impuesto a dividendos, que también está en la reforma. A mí me parece que nosotros tenemos que cuidar y preservar los mercados de capital en Colombia. Nosotros tenemos un mercado de capitales con apenas 77 empresitas listadas en bolsa, solamente 5 empresas transan más de 5 millones de dólares al día. Me parece que con esto van a disuadir a aquellas personas que quieran seguir utilizando el ahorro como un mecanismo de financiamiento al sector privado, siendo además un impuesto de muy bajo recaudo. Entonces, como ven, pues hay distintas observaciones. A mí, desafortunadamente, me parece que lo que tenemos es una colcha de retazos. Creo que en la simplificación de la carga para las empresas, si usted le suma dividendos, sigue quitándole mucha competitividad a las empresas colombianas. Entonces, yo diría, conclusión de todo esto, veo que se han quedado muchas de las cosas malas y feas de la propuesta de los expertos y me parece a mí que en lugar de ayudar a que el país resuelva los problemas de formalización, porque tenemos mucha informalidad y el sistema tributario debería servir para eso, vamos a acentuarla con ese aumento del IVA y creo que la definición de esta reforma es una colcha de retazos. Okay. Usted ya lo tocaba ahorita, y es el tema del impacto en la inflación. ¿Sí va a haber un impacto negativo en el índice de inflación al subir el IVA a partir del 1 de enero si se llega a aprobar la reforma? Sería, bueno, uno no tiene una bola de cristal, pero claramente sí puede tener incidencia inflacionaria. ¿Qué ve uno? La inflación en Colombia va a estar por encima, o va a estar muy cercana o por encima del 6%. La meta del Banco de la República objetivo siempre ha sido del 3%. Yo recuerdo que cuando empezó esa discusión en enero del 2015, nosotros le decíamos al Banco de la República, ojo que este fenómeno puede ser estructural. El banco nunca quiso ir, se demoró hasta octubre del 2015 para subir las tasas y ha tenido que subir las tasas para mantener la política de control inflacionario. Si usted tiene inflación alta y una confianza del consumidor que se está afectando,
un aumento del IVA del 18%, que son los 3 puntos que están ahí, a mi modo de ver puede encarecer muchísimos productos y va a tener un riesgo también, y es darle más incentivos a la informalidad. Okay. Pues hombre, yo qué veo en esto. A mí nunca me ha gustado el populismo punitivo. Hoy en Colombia tenemos cerca de 140.000, 150.000 presos en unas condiciones de hacinamiento brutales. Adicionalmente, muchísimas personas que están privadas de la libertad sin que se les resuelva su situación jurídica. Entonces ahora queremos es introducirle cárcel a la evasión. Este es un país que tiene 27% de evasión de IVA y algo muy similar en evasión de renta. Entonces la pregunta es, ¿será que imponiendo la cárcel eso automáticamente va a reducir los márgenes de evasión? Yo diría, los márgenes de evasión están en la informalidad. Y entonces, ¿qué va a hacer el país? ¿Salir a poner preso a toda una economía informal? Yo creo que hoy nosotros debemos reflexionar sobre realmente el meollo del problema, que es cómo vamos a formalizar la economía, cómo lo vamos a hacer con los incentivos correctos. Y yo creo que el tema de cárcel, a mi modo de ver, es populismo punitivo. Yo creo que se pueden hacer cosas mucho más severas con sanciones pecuniarias y con otro tipo de sanciones complementarias para disuadir esa informalidad, que simplemente creer que poniendo cárcel vamos a arreglar el problema. Hombre, yo le cuento, yo tengo una gran frustración con el presupuesto, porque aquí se habló mucho de austeridad inteligente. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir austeridad inteligente? No, pues que usted ajusta donde realmente tiene las necesidades. Pues mire, el ajuste realmente que vimos es el gran sacrificado es la inversión pública. Y además en sectores frente a los cuales el gobierno cacarea mucho. Por ejemplo, en el tema agropecuario, el gobierno siempre dijo, no, es que el sector agrícola es la autopista del posconflicto, y resulta que el recorte en inversión versus el presupuesto de inversión del año 2015 es del 50%. Es un golpe brutal. El general Mejía, por ejemplo, salió a hablar de una nueva doctrina militar para enfrentar los riesgos persistentes, y el recorte en inversión en seguridad y defensa comparado con hace 2 años es del 32%. El gobierno va a la cumbre de París y habla del medio ambiente y la importancia transversal, apenas el 0.9% del presupuesto. Usted sale a ver, por ejemplo, los temas de educación, 7.5% del total del presupuesto, pero cuando vamos a hablar del tema del programa de alimentación escolar en cuanto a presupuesto de inversión, tiene 100.000 millones de pesos menos que el año pasado. Entonces yo eso no lo llamaría austeridad inteligente, me parece que es una austeridad desordenada que afecta a sectores neurálgicos. Y en el tema del presupuesto de inversión regionalizada veo cosas escandalosas. 66% de los departamentos con recorte en la inversión regionalizada. Solamente un departamento, La Guajira, tiene más presupuesto de inversión regionalizada que hace 2 años. Y el 81% de los departamentos con recortes del más del 20% de su presupuesto de inversión comparado con el 2015. Por eso yo diría, es un presupuesto que no responde a los discursos del gobierno, que no responde a una austeridad inteligente y que me parece que castiga profundamente las regiones.